El teléfono sonó exactamente a las 9 de la mañana. Me estaba sirviendo una segunda taza de café, suave y diluido con leche. Como me había recetado el doctor Bennett, una llamada tan temprano nunca auguraba nada bueno, sobre todo cuando vives solo y tienes 72 años. Hola, dije, agarrando el auricular un poco más fuerte de lo necesario. Señora Wyndham, Mel Wyndham. Era una voz masculina, desconocida, con una cortesía profesional. Sí, soy yo, respondí, sintiendo un escalofrío en la espalda. Llamadas como esta, a mi edad, suelen significar solo una cosa. Me llamo Hart Pallister. Soy el abogado de Everett Wyndham. Hizo una pausa lo suficientemente larga como para que me diera cuenta de que la noticia iba a ser mala. Lamento informarle que el Sr. Wyndham falleció anoche de un ataque al corazón. Los médicos no pudieron hacer nada, me dejé caer en una silla de la cocina. Everett muerto, aunque llevábamos 15 años divorciados, la noticia me impactó más de lo que esperaba. Habíamos estado juntos 27 años, la mayor parte de mi vida adulta. Lo siento mucho, continuó el abogado. Sé que se divorciaron, pero sentí que era mi deber informarles personalmente. Tabitha está organizando el funeral. Será este viernes a las 2 de la tarde en la iglesia de St. James. Gracias por avisarme. Mi voz sonaba firme, como siempre en momentos difíciles. La capacidad de mantener la calma cuando todo se desmorona por dentro fue lo único que me ayudó a sobrevivir a mi matrimonio con Everett. Al colgar, no lloré. Las lágrimas nunca habían sido mi forma de lidiar con el dolor. En cambio, lavé la taza mecánicamente. Limpié la encimera y me senté junto a la ventana a contemplar mi pequeño y cuidado jardín. El jardín que pude empezar solo después del divorcio, cuando dejé de gastar dinero en las cuentas del bar de Everett. Everett ha muerto. 70 años no es mucho para los estándares de hoy. Así que, su corazón finalmente dejó de funcionar. Los médicos le advirtieron cuando aún estábamos juntos. El teléfono volvió a sonar. Esta vez, el nombre de mi hija iluminó la pantalla. Mamá. La voz de Tabitha era tan fría como el viento de enero en Riverside. ¿Sabes? Sí. Acaba de llamar el abogado de tu padre. ¿Pallister? Su voz sonaba molesta. ¿Por qué te llamaría? Lleva 100 años divorciado. 15. Corregí automáticamente. Creo que solo estaba siendo amable. Tabitha resopló. Había tanto desprecio familiar en ese sonido que casi pude verla poniendo los ojos en blanco. Igual que cuando era adolescente y yo intentaba imponerle un toque de queda. Escúchame bien, su voz sonó metálica. No quiero que vengas al funeral. No deberías estar ahí. Apreté el teléfono con más fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Tabitha. Fui su esposa durante 27 años. Di a luz a sus 2 hijos. Luego lo dejaste cuando más te necesitaba. Su voz se quebró en un grito. Nunca lo quisiste. Eres una mujer fría y egoísta a la que le importaba un bledo nuestra familia. Te fuiste a trabajar y fingiste que todo estaba bien mientras papá sufría. Las mismas acusaciones que había oído cientos de veces. Tabitha siempre había sido la niñita de papá. Incluso cuando él se gastaba en alcohol el dinero que ella había ahorrado para los libros del colegio. Tabitha, comencé. No quiero oírlo. Si vienes, te echo yo mismo. No te atrevas a arruinar el funeral de mi padre. La comunicación se cortó, miré el teléfono, sintiendo el familiar dolor sordo en el pecho. Nunca me dejó explicarle nada. Nunca quiso saber la verdad sobre lo que sucedía tras las puertas cerradas de nuestra casa en Elm Street. Everett era un buen hombre cuando no bebía. Era divertido, encantador y podía hacer reír a cualquiera. Los niños lo adoraban por sus salidas de pesca los domingos y las historias que les contaba antes de dormir. El otro Everett, el que llegaba a casa después de unas copas de whisky, era un desconocido al que temía. Pero solo yo lo sabía y, por desgracia, nuestro hijo. Fallon, mis pensamientos fueron interrumpidos por el timbre del teléfono. Esta vez era mi nieto, Corey, hijo de Tabitha. Un joven de 19 años que se había matriculado en una universidad local y había heredado las mejores cualidades de su abuelo. Una mente vivaz y un corazón bondadoso, pero afortunadamente no su debilidad por el alcohol. Abuela, su voz sonaba apagada, como si hablara desde dentro de un armario. ¿Has oído las noticias? Sí. Querida, lo siento mucho.
Mamá dijo que no te dejaría venir al funeral. Dijo indignado, no es justo. Así es la vida, Cory, suspiré, a veces la gente solo ve lo que quiere ver. Pero tienes que despedirte del abuelo. Siempre hablo de ti con respeto, ¿sabes? Incluso después de todo, eso me sorprendió. Everett nunca había sido propenso al remordimiento ni a admitir sus errores. Al menos no durante los años que estuvimos juntos. El funeral es el viernes a las 2 en la iglesia de Saint James, repitió Cory, lo que ya sabía por el abogado. Y luego lo enterrarán en el cementerio West, donde están sus padres. Creo que deberías ir, aunque mamá se niegue, Cory. No quiero causar problemas en un día como este, después del funeral. Habrá una lectura del testamento en la oficina del Singe Pallister, continuó Cory. Como si no hubiera oído mis objeciones. A las 4. Mamá está segura de que el abuelo les dejó todo a ella y a Felen. Ya está haciendo planes para deshacerse de su casa y su taller mecánico. Negué, con la cabeza. Típico de Tabitha, ya repartiendo el botín. Cory, tengo que irme, dije al oír movimiento al otro lado de la línea. Sí, mamá ha vuelto, susurró, te llamo luego. Abuela, y creo que deberías venir. Tú también tienes derecho. Después de la llamada, me quedé inmóvil un buen rato, mirando por la ventana. Los recuerdos me inundaron, desde mi primer encuentro con Everett en Jenny's Dine, donde trabajaba de camarera, hasta el último día de nuestro matrimonio. Ese día oscuro y terrible que había intentado borrar de mi memoria durante todos estos años. Everett era un hombre atractivo, alto, de hombros anchos, con cabello oscuro y espeso y una sonrisa que hacía temblar las rodillas a las jóvenes camareras. Era camionero y viajaba por todo el estado y más allá, trayéndome pequeños recuerdos de sus viajes. Muchas mujeres lo persiguieron, pero él me eligió a mí. Una chica tranquila y seria que ahorraba para la universidad. La universidad seguía siendo un sueño. En lugar de estudiar, me quedé embarazada de Tabitha 6 meses después de la boda. Entonces nació Felen. Conseguí trabajo en la ferretería Tams, donde trabajé durante casi 40 años, ascendiendo de vendedora a subgerente. No era una carrera brillante, pero era lo suficientemente estable como para mantener a mis hijos, sobre todo cuando Everett empezó a beber. Sus problemas con el alcohol comenzaron tras un accidente. Un camión derrapó en una carretera helada y aunque Everett salió ileso, con un par de huesos rotos, un hombre que viajaba en coche falleció. Everett no tuvo la culpa en la carretera. Parecía una pista de patinaje, y los testigos confirmaron que hizo todo lo posible por evitar el choque, pero la culpa lo carcomía. La empresa lo trasladó a rutas locals, lo que significó menos sueldo. Empezaron los problemas económicos. Al principio, solo bebía los fines de semana. Luego, las borracheras se alargaron. Perdió su trabajo. Encontró uno nuevo y lo volvió a perder. Yo hacía turnos extra para pagar las cuentas. Los niños crecieron sin entender por qué su madre siempre estaba trabajando y su padre era tan alegre y generoso cuando estaba sobrio y tan taciturno cuando bebía. Tabitha siempre defendía a su padre. Lo está pasando mal. No lo entiendes para nada. Si de verdad lo quisieras, no bebería. ¿Cuántas noches pasé escuchando estas acusaciones? Felen era más pequeño y más tranquilo. Veía más que su hermana, aunque yo me esforzaba por proteger a los niños de los peores momentos. Esa última noche todavía está vívida en mi mente, como si hubiera sido ayer, no hace 15 años. Everett llegó a casa borracho y furioso. Felen tenía 23 años por aquel entonces, acababa de regresar de la universidad, que había abandonado después de su primer año porque no podía con los estudios. No sé qué le dijo Everett, qué palabras provocaron esa pelea. Solo oí un estruendo y gritos, corrí a la habitación y vi a mi marido estrangulando a nuestro hijo, apretándolo contra la pared. Grité e intenté apartarlo. Felen ya se estaba poniendo azul. En ese momento, supe que, en un minuto más, Everett mataría a nuestro hijo. No recuerdo de dónde saqué la fuerza, pero agarré una pesada lámpara de mesa y le di un golpe a Everett en la cabeza. Cayó y se deslizó por la pared, jadeando y agarrándose la garganta. Cuando Everett recuperó la conciencia, le di un ultimátum: o recibía tratamiento para el alcoholismo o solicitaba el divorcio y lo denunciaba a la policía por agredir a nuestro hijo. Everett aceptó el tratamiento, pero nuestro matrimonio ya estaba en peligro.
Nos divorciamos 6 meses después, para gran enfado de Tabitha, quien desconocía toda la historia. Everett y yo decidimos no decirles la verdad a los niños. Él no quería perder su amor. Y yo estaba demasiado cansada para luchar. Mejor que me odien a que sepan que su padre casi mata a su hermano, curiosamente. Everett sí dejó de beber. Abrió un pequeño taller mecánico y rehizo su vida. Nos veíamos de vez en cuando en la graduación de la escuela de manejo de Felen, en la boda de Tabitha con Neil Pierce, en los bautizos de nuestros nietos. Siempre educados, siempre distantes. Y ahora está muerto. Y Tabitha no me deja ir al funeral. Me levanté. Fui al tocador y saqué el vestido negro que usé para el funeral de mi madre hace 3 años. Lo sacudí, revisé si tenía manchas y lo colgué con decisión en el armario. El viernes a las 2 en punto estaré en la iglesia de Saint James a pesar de la prohibición de mi hija. Debo despedirme del hombre que formó parte de mi vida durante 39 años. Como mi esposo y como mi exesposo. Debo poner fin a esto. El cielo gris sobre Riverside estaba cubierto de nubes. La naturaleza parecía haber decidido estar a la altura de la ocasión. Aparqué mi Ford desgastado a una cuadra de la iglesia de Saint James, me ajusté el sombrero antiguo con un velo, comprado para el funeral de mi suegra, y caminé lentamente hacia la iglesia. Con cada paso difícil, como si mis tobillos estuvieran enredados en raíces invisibles. Había más gente de la que esperaba. Everett siempre tenía un don con la gente. Cuando estaba sobrio, era el alma de la fiesta. El tipo de persona que hacía que todos se sintieran especiales. Vi a sus antiguos compañeros de trabajo, clientes de su taller mecánico y vecinos de Elm Street. El Sr. Oliver, el dueño de la ferretería, me saludó con la cabeza desde lejos. Pero no se acercó. Todos en Riverside conocían la historia de nuestro divorcio. Aunque desconocían las verdaderas razones, entré a la iglesia al final, después de que el servicio ya hubiera comenzado. Y me senté en la última fila, parcialmente oculta por una enorme columna. Desde allí pude ver a toda la familia sentada en las primeras filas. Tabitha, vestida de negro, con la espalda perfectamente recta. Junto a ella, su esposo, Neil, rodeándola con el brazo en un gesto de apoyo. Mis nietos, Cory y Lane, estaban sentados al otro lado de su madre. Felen estaba un poco apartada, sola, encorvada y con la mirada fija en el suelo. Mi hija menor, siempre sola, siempre fuera de lugar. El sacerdote habló de Everett con elogios, un padre amoroso. Un amigo devoto, un hombre que había vencido a sus demonios y encontrado el camino a la redención. No sentí amargura al escucharlo. Everett había cambiado de verdad después de nuestro divorcio. Dejó de beber. Recuperó el rumbo de su negocio y se convirtió en un mejor abuelo para Cory y Lane de lo que había sido padre para sus propios hijos. Quizás ese golpe en la cabeza con una lámpara hace 15 años despertó algo en él. Es una pena que fuera demasiado tarde para nosotros. Tabitha se puso de pie para pronunciar el panegírico. A sus 42 años parecía mayor. Su rostro estaba demacrado y se le habían formado profundas arrugas entre las cejas debido a su constante insatisfacción con la vida. Siempre había sido demasiado seria. Demasiado exigente consigo misma y con quienes la rodeaban. De niña, intenté enseñarle a disfrutar de las pequeñas cosas. Pero siempre me miraba como si estuviera sugiriendo algo vergonzoso. Mi padre, comenzó Tabitha con voz temblorosa, fue el hombre más fuerte que he conocido. Enfrentó dificultades, pero siempre las superó. Siempre cuidó de su familia. Vaciló, mirando rápidamente a Felen. Incluso cuando no todos apreciaron sus sacrificios, me enseñó resiliencia, me enseñó a no rendirme jamás. Escuché a mi hija pintar una imagen de su padre como un héroe, omitiendo todos los aspectos oscuros de su historia. Siempre había sido así. Solo veía lo que quería ver. Después de que Tabitha hablara, el viejo amigo de Everett, Clemajes, tomó la palabra. Habían trabajado juntos como conductores y bebían juntos los fines de semana. Después del accidente, cuando Everett empezó a beber, Clem fue el único que mantuvo el contacto con él. Ever no era un santo, dijo Clem, provocando miradas de sorpresa. Cometió errores como todos nosotros, pero pasó los últimos 15 años de su vida intentando compensarlos. Dejó de beber. Empezó de nuevo.
Estoy orgulloso de haber sido su amigo hasta el final. Vi que los hombros de Tevita se tensaban. Detestaba cualquier mención del alcoholismo de su padre. En su versión de la realidad, él solo estaba desahogándose, después de un duro día de trabajo. Después del servicio, la procesión se dirigió al cementerio. Me quedé atrás, manteniendo la distancia. En el cementerio, me quedé de pie junto a los árboles a lo lejos, observando cómo descendían a la tierra el ataúd que contenía el cuerpo del hombre que una vez fue el centro de mi universo. Mi mirada regresó involuntariamente a Phelan. Mi hijo, ahora un hombre de 38 años, estaba encorvado como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Siempre había sido así. Desde que Everett casi lo estranguló, algo en él se había roto ese día, y por mucho que lo intentara, no podía arreglarlo. Phelan trabajaba como conductor de autobús escolar. Un trabajo tranquilo y estable con poco contacto con la gente. Nunca se había casado y vivía solo en un pequeño apartamento a las afueras de Riverside. Me llamaba una vez a la semana y venía a cenar una vez al mes. Nuestras conversaciones siempre giraban en torno al tiempo, su trabajo, mi jardín. Nunca sobre el pasado. Nunca sobre Everett. Junto a Phelan estaba mi nieta, Lynn, una copia exacta de Tevita de 16 años en su juventud, pero con una dulzura que su madre nunca tuvo. Le cogía la mano a su tío, mirándolo con ansiedad de vez en cuando. Lynn siempre había sido sensible al dolor ajeno. Incluso de niña. Recuerdo cuando tenía 5 años y me trajo un ramo de flores silvestres cuando estaba en cama con migraña. Cory estaba de pie al otro lado de su madre. Ya me había visto y asintió levemente, pero no se atrevió a acercarse, temeroso del enojo de Tevita. Mi nieto mayor creció siendo un joven amable y abierto, a pesar de la crianza de su madre. No gracias a ella. A menudo, cuando Tevita le prohibía visitarme, venía de todos modos, encontrándose accidentalmente cerca, ayudando con bolsas pesadas de la tienda, arreglando un grifo que goteaba. La ceremonia terminó. La gente empezó a dispersarse, muchos dirigiéndose hacia Tevita y Phelan para ofrecer sus condolencias. Estaba a punto de escabullirme, sin que nadie me viera, cuando de repente oí un grito tú. La voz de Tevita rompió el silencio del cementerio. ¿Cómo te atreves a venir aquí? Caminó hacia mí por el césped, hundiendo los talones en la tierra blanda, pero no pareció darse cuenta. Concentrada en su ira, todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Te lo prohibí, gritó Tevita, acercándose. No tienes cabida. Aquí me quedé inmóvil, mirando a mi hija. Con los años, me había acostumbrado a su ira, a sus acusaciones injustas. Pero una escena pública en un funeral era algo nuevo. Incluso para Tevita, vine a despedirme de tu padre, dije en voz baja. ¿Formamos parte de la vida del otro durante muchos años? ¿Parte de su vida? Tevita rió, pero no había alegría en su risa. Solo amargura. Le arruinaste la vida. Lo dejaste cuando más te necesitaba. Bebía por tu culpa, por tu frialdad. Vi a Phelan acercarse a nosotros, pero se detuvo a mitad de camino, sin atreverse a intervenir. Mi hijo siempre evitaba los conflictos, incluso cuando necesitaba defenderse. Eso no es cierto. Tevita, intenté decir con calma, aunque me hervía por dentro la ira ante la injusticia de las acusaciones. La historia de nuestro matrimonio es más compleja de lo que crees. Ay, conozco esa historia de sobra, casi gritó Tevita. Papá me lo contó todo, cómo lo criticaste, lo humillaste. Lo hiciste sentir un fracasado, como siempre te creías mejor que él porque ganabas dinero, mientras él buscaba su propio futuro. Vi las miradas de quienes nos rodeaban, una mezcla de curiosidad e incomodidad. Cory parecía querer hundirse en el suelo. Lynn nos miraba con los ojos muy abiertos. Pálida. Nunca pensé que Everett pondría a los niños en mi contra, distorsionando la verdad. Pero, ¿por qué debería sorprenderme? Siempre había sido un experto en culpar a los demás. Bethel, dijo Tevita señalando la puerta del cementerio, no tienes derecho a estar aquí. No has sido su esposa durante los últimos 15 años. Renunciaste a ese derecho. Cuando lo dejaste, señora Wyndham, de repente una voz resonó detrás de mí. Me giré y vi a un hombre mayor con traje formal, el mismo abogado que me había llamado con la triste noticia. Señor Pallister, sentí. ¿Qué haces aquí? Tevita desvió su ira hacia el abogado. ¿Por qué hablas con ella?
Hart. Pallister se mantuvo tan sereno como un hombre acostumbrado a escenas emotivas en su consulta. Señorita Pease, le dijo a Tabitha, usando su nombre de casada, su padre quería que la señora Wyndham estuviera presente en la lectura del testamento. ¿Qué? Tabitha parecía como si la hubieran golpeado. Es imposible. ¿Por qué haría eso? Estaban divorciados. Sin embargo, eso expresó deseo. Pallister se volvió hacia mí. Señora Wyndham, la lectura del testamento tendrá lugar en mi despacho dentro de 1 hora. ¿Podrá asistir? Asentí, incapaz de hablar. Everett quería que estuviera allí. ¿Por qué? Hacía años que no hablábamos. Salvo en alguna reunión familiar ocasional donde intercambiábamos palabras amables. Debe ser algún error, insistió Tabitha. Papá nunca habría querido esto. Le aseguro que no hay ningún error, respondió Pallister con calma. Tengo instrucciones escritas del Sr. Wyndham, que recibí cuando redacté su testamento hace 3 meses. ¿Hace 3 meses? Tabitha frunció el ceño. No mencionó nada sobre un nuevo testamento, era su derecho, comentó el abogado. Me quedé allí, sintiéndome como un personaje de una obra extraña. Everett había cambiado su testamento poco antes de morir y quería que estuviera presente cuando lo leyeran. No tenía sentido. A menos que finalmente hubiera decidido decir la verdad sobre nuestro divorcio. Estaré en su oficina. Señor Pallister, dije, intentando no mirar el rostro de mi hija, que se había puesto pálido de ira. Excelente, el abogado asintió. La dirección es Avenida Maple 23. Segundo piso. Nos vemos a las 4. Se dio la vuelta y se alejó, dejándonos a Tabitha y a mí allí de pie, una frente a la otra. Mi hija me miró como si fuera su peor enemigo, lo que sea que te haya dejado. Voy a impugnar el testamento, susurró. No recibirás ni un céntimo del dinero de mi padre. No, vine por el dinero, Tabitha, respondí con cansancio. Vine a despedirme de un hombre que formó parte de mi vida durante 39 años. Te odiaban, dijo Tabitha con tanta convicción que no me atreví a discutir. Lo destrozaste. Piensa lo que quieras, dije, dándome la vuelta para irme. Me dolía la espalda de estar tanto tiempo de pie, y quería sentarme a tomarme una taza de té fuerte con un chorrito de brandy. Un pequeño capricho que me permitía en días especialmente difíciles. Me pidió que te diera esto, dijo Felen de repente, apareciendo a mi lado. Me entregó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Hace 2 semanas, dijo que lo entenderías. Tomé el paquete, sorprendido de que Felen hubiera estado en contacto con su padre en sus últimos días de vida. Mi hijo había evitado Everett durante años. Que yo supiera, gracias. Quise decir algo más, pero Tabitha ya estaba alejando a su hermano. No hables con ella, le exigió. ¿Has olvidado lo que hizo? Felen se dejó llevar y me lanzó una última mirada, una mezcla de arrepentimiento y algo más que no pude identificar. Me dirigí lentamente hacia la salida del cementerio, sintiendo las miradas de la gente que me despedía. Durante los años que viví en un pueblo pequeño, me había acostumbrado a los chismes, a que contaran mi historia mientras tomábamos un café en Milles, en la fila del supermercado, en las reuniones de padres y maestros del colegio. La historia de una mujer que abandonó a su marido cuando éste luchaba contra el alcoholismo, dejándolo solo durante el periodo más difícil de su vida. Ojalá supieran la verdad. Salí del cementerio y me dirigí a mi coche, agarrando con fuerza el pequeño paquete de Everett. Fuera lo que fuese, quizá explicaría por qué me quería presente en la lectura de su testamento. Porque ahora, después de tantos años de silencio, había decidido cambiar las cosas. La oficina de Hart Pallister estaba en un viejo edificio de ladrillo en Maple Avenue, una de las pocas calles de Riverside que conservaba su aspecto histórico. Subí las crujientes escaleras de madera hasta el 2.º piso, intentando ignorar el dolor de rodillas. La edad no perdonaba a nadie, especialmente a quienes habían pasado la mayor parte de su vida de pie detrás del mostrador de una ferretería. La puerta, con su cristal esmerilado y letras doradas que deletreaban G. Pallister, abogado, estaba entreabierta. Llamé educadamente y entré. Tabitha, su esposo Neil, Felen y mis nietos, Cory y Lane, ya estaban reunidos en la sala de recepción, con sus pesados armarios oscuros y sillas de cuero marrón. Cuando entré, Tabitha se giró bruscamente. Neil asintió con educada indiferencia, y Cory sonrió tímidamente.
Fallon, como siempre, evitó mirarme a los ojos. Pero murmuró mamá a modo de saludo. Lane se acercó y me abrazó apresuradamente antes de que Tabitha pudiera detenerla. Hart Pallister salió de la oficina interior, justo cuando me senté en una silla lo más lejos posible de Tabitha. Era un hombre corpulento de unos 75 años, con el pelo canoso y escaso y una mirada penetrante tras unas gafas de pasta anticuadas. Gracias a todos por su puntualidad, dijo. Mirándonos de reojo, por favor, síganme a mi oficina. Los seguimos a una habitación espaciosa con un enorme escritorio lleno de carpetas y documentos legales. Las paredes estaban cubiertas de diplomas y fotografías familiares. Afuera, las copas de los artes ya se teñían del amarillo del otoño. Antes de empezar, Pallister se sentó a la mesa y juntó las manos. Debo decirle que Everett Wyndham fue mi cliente durante más de 30 años. Redacté su contrato matrimonial cuando se casó con usted, señora Wyndham. Me encargué de los trámites para la compra de su primera casa en Elm Street y de su divorcio hace 15 años. Hizo una pausa y sacó una carpeta del cajón de su escritorio. El testamento de Everett se redactó hace 3 meses. Cuando se enteró de sus problemas cardíacos, estaba en pleno uso de sus facultades mentales y de memoria, como lo atestiguan los 2 testigos que firmaron el documento. Terminemos con esto de una vez, dijo Tabitha con impaciencia, golpeando el suelo con el pie nerviosamente. Todos hemos tenido un día difícil, por supuesto, asintió Pallister. Sin embargo, antes de leer el testamento, el señor Wyndham dejó un sobre que pidió que se abriera en presencia de todos ustedes. El abogado sacó un sobresellado color crema de la carpeta. Reconocí la letra de Everett en el anverso, nítida, con una marcada inclinación hacia la derecha. Siempre escribía como si tuviera prisa por plasmar sus ideas antes de que se le escaparan, para ser abierto y leído en voz alta en presencia de toda la familia. Leyó Pallister en la inscripción del sobre. Abrió el sobre con cuidado, con una navaja, y sacó varias hojas de papel con la misma caligrafía distintiva. Carraspeó y comenzó a leer. ¿Y estás escuchando esto? Es que ya no estoy aquí. Espero que el funeral no haya sido demasiado sombrío. Nunca me gustaron los funerales. Ha llegado el momento de contarte la verdad que he ocultado durante tanto tiempo, la verdad sobre por qué Mel y yo nos divorciamos hace 15 años. Tabitha Fallon. Todos estos años creyeron que su madre me abandonó cuando más la necesitaba, que no soportaba mi bebida y se fue, destruyendo nuestra familia. Eso es mentira. Una mentira que inventé y perpetué porque era demasiado orgullosa y cobarde para admitir la verdad. La verdad es que esa última noche, en un ataque de furia, ataqué a Fallon. Estrangulé a mi propio hijo, y si no hubiera sido por Mel, que me golpeó en la cabeza con una lámpara, podría haberlo matado. Fallon, no sé si recuerdas esto, estabas en shock. Y entonces tu madre y yo decidimos no decirte la verdad para no traumatizarte aún más. Fue idea mía. No quería que supieras lo monstruoso que era después de ese incidente. Mel me dio un ultimátum: o me sometía a tratamiento para mi alcoholismo o ella solicitaba el divorcio y me denunciaba a la policía. Acepté el tratamiento, no tanto por miedo a la ley, sino porque finalmente vi en qué me había convertido. Nos divorciamos por mi culpa. Mel no podía vivir conmigo después de lo que hice, y no la culpo. Cualquier persona normal habría hecho lo mismo. Durante todos estos años te dejé, especialmente a ti, Tabitha. Culpar a tu madre por la ruptura de nuestra familia. No te corregí cuando dijiste que me abandonó en mi momento de necesidad. De hecho, Mel te protegió de mí durante todo nuestro matrimonio, de mis borracheras, de mis fracasos, de mi irresponsabilidad. Trabajaba en 2 empleos para pagar las cuentas mientras yo malgastaba nuestro dinero bebiendo. Se hacía tiempo para asistir a tus eventos escolares mientras yo dormía la resaca. Ella era el pilar de nuestra familia y yo fui quien la destruyó. Después del divorcio, dejé de beber. Abrí un taller mecánico y recuperé mi vida, pero el daño ya estaba hecho. Sé que no puedo arreglar el pasado. No puedo devolverle a Mel los años que me soportó. No puedo devolverte una infancia normal sin mi alcoholismo y mi ira. No puedo borrar aquella noche en que casi mato a mi propio hijo. Pero al menos ahora puedo decir la verdad e intentar enmendar él.
Daño Mel Tabitha, sé cuánto me admirabas y cómo culpabas a tu madre por nuestro divorcio. Debería haberte detenido, pero disfruté de tu adoración, aunque estuviera basada en mentiras. Fue una cobardía de mi parte. Felen, sé que después de esa noche, nunca volviste a confiar de verdad en mí. Tenías razón, Cory, Lane, son mis nietos favoritos. Espero que traten a su abuela con el respeto que se merece. Es mucho más fuerte que cualquiera de nosotros. Mel, sé que no hay palabras que puedan deshacer lo que he hecho, pero espero que esta confesión ayude a restaurar tu reputación ante nuestros hijos. Te lo mereces. Y, por último, no pido perdón porque sé que algunas cosas son imperdonables. Solo quiero que, finalmente, se diga la verdad. Everett Wyndham. Un silencio sepulcral se apoderó de la oficina. Me miré las manos, incapaz de levantar la vista. La carta de Everett me conmovió profundamente. Nunca esperé que admitiera su culpa, y menos públicamente delante de los niños. Tabitha permaneció inmóvil, con el rostro tan pálido que las pecas de su nariz parecían manchas oscuras. Felen se desplomó en su silla, cubriéndose la cara. Con las manos, Cory y Lane se miraron con expresión confundida. Sabían muy poco de su historia familiar para comprender plenamente la importancia de la confesión de su abuelo. Es mentira, dijo. Finalmente Tabitha, con la voz quebrada. Papá jamás habría escrito eso. Es una falsificación, le aseguro. Señorita Pierce, respondió Pallister con calma, que esta es la carta auténtica de su padre. Lo vi escribirla. No pudo haberlo hecho. Tabitha negó con la cabeza. Nunca habría atacado a Felen. Jamás. Es cierto, Teb, dijo Felen inesperadamente, sin levantar la cabeza. Recuerdo esa noche. No todo, pero lo suficiente. Papá estaba furioso. Dije algo. No recuerdo qué. Me agarró del cuello. Tabitha se puso de pie de un salto. Solo te crees esas mentiras. Mamá siempre te puso en contra de papá. Siempre. Intentó convencernos de que era un monstruo. Yo nunca hice eso, Tabitha, dije en voz baja. Al contrario, intenté que amaras a tu padre a pesar de sus problemas. Mentiroso, gritó Tabitha, señalándome con el dedo. Siempre lo odiaste. Siempre pensaste que no era lo suficientemente bueno para ti con su trabajo de camionero. Y ahora que ya no está, intentas desacreditar su memoria. Señorita Pierce, le intervino Pallister, entiendo que esto le impacte, pero los insultos no resolverán la situación. Sugiero que continuemos con el testamento y que puedan hablar de sus asuntos personales más tarde en privado. Tabitha apretó el puño, pero se hundió en su silla. Mirándome con odio, ahora el abogado volvió a la carpeta de documentos. Pasemos al testamento. Sacó varias páginas grapadas y se puso las gafas. Yo, Everett James Wyndham, en pleno uso de mis facultades mentales y de memoria. Por la presente, establezco mi último testamento con respecto a la disposición de mis bienes después de mi muerte. En primer lugar, mi casa en 21 Maple Street en Riverside, junto con todas las propiedades que allí se encuentran, se la lego a mi hijo, Felen Wyndham. En segundo lugar, lego mi taller mecánico, Reliable Wheels, ubicado en Sevan Industrial Road, incluyendo todo, el equipo, el inventario y el fondo de comercio, a mi ex esposa, Mel Thatcher Wyndham. Entiendo que Mel no tiene experiencia en la gestión de un taller mecánico, así que le sugiero que venda el negocio o contrate a un gerente para que lo administre. Mi taller genera ingresos estables y me gustaría que Mel tuviera seguridad financiera en su vejez. En tercer lugar, todos mis ahorros e inversiones, por un total de aproximadamente $250,000. Se distribuirán de la siguiente manera: $100,000 a mi ex esposa, Mel Thatcher Wyndham, $50,000 a cada uno de mis nietos, Cory Pierce y Lane Pierce, para su educación u otras necesidades, $50,000 a mi hijo, Felen Wyndham. En cuarto lugar, lego mi colección de herramientas antiguas a mi nieto, Cory Pierce, con la condición de que no las venda, sino que las conserve como reliquia familiar. En quinto lugar, lego mi Chevrolet Impala 1967 a mi nieta, Lane Pierce, cuando cumpla 18 años. En cuanto a mi hija, Tabitha Pierce, le dejo solo $1 simbólico. No es que no la quiera.
sino porque sé que Tabitha y su esposo tienen estabilidad económica y, sobre todo, porque quiero que, finalmente, se dé cuenta de lo injusta que ha sido con su madre todos estos años. Puede que sea cruel de mi parte, pero espero que la haga reconsiderar su postura. Designo a Hart Pallister albacea de este testamento y le encomiendo velar por el cumplimiento de todas sus disposiciones. Everett James Wyndham. El testamento de Everett nos impactó a todos. Un taller, $100,000, no tenía ni idea de que tuviera tanto dinero. El taller mecánico que abrió después de nuestro divorcio, obviamente. Tuvo más éxito del que esperaba. Tabitha se quedó paralizada, como una estatua. Su esposo, Neil, le puso la mano en el hombro, pero ella ni siquiera notó el gesto. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos, no solo porque su padre la había desheredado, sino porque toda la historia que había inventado sobre sus padres había resultado ser una mentira. Es imposible, dijo finalmente. Papá jamás habría hecho esto. Jamás le habría dejado todo a ella. Me señaló como si fuera un insecto. El documento es completamente legal. Señorita Pierce, respondió Pallister con calma, su padre estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactó. Por supuesto, tiene derecho a impugnar el testamento ante los tribunales. Pero debo advertirle que las probabilidades de éxito son mínimas. ¿Estás confabulado con ella?, acusó de repente Tabitha al abogado. Seguro que te ha influido de alguna manera, te ha obligado a falsificar el testamento, Tabitha, exclamó Neil. Visiblemente sorprendido por la acusación, cálmate. No entiendes lo que dices. Lo entiendo perfectamente. Tabitha se puso de pie de un salto, siempre manipulaba a todos. Siempre se hacía la víctima. Y ahora incluso ha conseguido poner a papá en mi contra después de su muerte. Me quedé en silencio, sabiendo que cualquier cosa que dijera ahora solo echaría leña al fuego. Años de resentimiento y odio no se disiparían con una sola carta o testamento, por impactante que fuera. Felen también guardó silencio, pero su rostro reflejaba alivio, como si por fin se hubiera quitado un gran peso de encima. Quizás siempre había recordado esa noche con más claridad de lo que había dicho. Impugnaré este testamento, declaró Tabitha. Volviéndose hacia el abogado, contrataré a los mejores abogados. Demostraré que ella lo influenció de alguna manera, quizás incluso lo amenazó. Es libre de hacer lo que crea conveniente. Señorita Pierce, respondió Pallister con calma, pero le aconsejo que lo piense bien. El juicio será largo, costoso y probablemente infructuoso para usted. Además, hará pública una historia familiar que su padre habría preferido mantener en privado. Tabitha parecía a punto de estallar. Tenía la cara enrojecida y los ojos llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de rabia. Vámonos, Neil dijo, agarrando su bolso. No puedo quedarme aquí más tiempo. Su volvió hacia sus hijos, Corey. Lane, nos vamos. Corey dudó, mirando a su madre y a mí. Mamá, quizás deberíamos hablar de esto. No hay nada de qué hablar, espetó Tabitha. Son puras mentiras. Vámonos. Me quedo, dijo Lane inesperadamente, con firmeza. A sus 16 años, parecía mayor que su madre. Quiero hablar con la abuela, yo también, añadió Corey, enderezándose. Traidores. Tabitha los miró con tanta decepción que sentí una punzada de compasión por ella a pesar de todas sus acusaciones. Todos ustedes. Vamos, Neil. Al menos estás de mi lado. Neil parecía inseguro, pero siguió a su esposa. En la puerta, Tabitha se giró y nos miró a todos por última vez, al abogado, a Felen, a sus hijos que se quedaron conmigo y finalmente a mí. Demostraré que esto es una falsificación, dijo. Probaré que tú lo obligaste a escribirlo y entonces todos sabrán quién eres en realidad. Dicho esto, se fue, dando un portazo tan fuerte que el cristal de la estantería vibró. En el silencio que siguió, todos permanecimos sentados sin mirarnos. Entonces Hart Pallister se aclaró la garganta con cautela. Creo que con esto terminan las formalidades, dijo. Prepararé todos los documentos necesarios para la transferencia de la propiedad. Señora Wyndham, en breve hablaremos con usted sobre los detalles de la administración del taller mecánico. Sinje, Felen. Me pondré en contacto con usted para hablar sobre la transferencia de la casa. En cuanto a la señorita Lane y el Sinjet Corey, sus acciones se depositarán en un fideicomiso hasta que alcancen la mayoría de edad. Todos asintieron.
todavía aturdidos por lo sucedido. Si no tienen más preguntas, continuó el abogado, les sugiero que se tomen un tiempo para reflexionar sobre todo. Los acontecimientos de hoy han sido muy emotivos para todos ustedes. Solo quería preguntar, dije, hablando por primera vez en mucho tiempo, ¿sabía Everett realmente que tenía problemas cardíacos? Por eso cambió su testamento, sí, asintió Pallister. Los médicos le dijeron que le quedaban 6 meses de vida sin cirugía. Se negó a operarse. Pensó que era demasiado arriesgado a su edad. Decidió que era hora de poner sus asuntos en orden. Sentía amargura al pensar que Everett sabía que se estaba muriendo y no nos lo había dicho a ninguno. Había decidido afrontarlo solo, tal como había vivido los últimos años. Gracias, Sr. Pallister, dije, levantándome con dolor de espalda. Por todo, el abogado inclinó la cabeza y vi un destello de compasión en sus ojos tras las gafas. No me agradezca, señora Wyndham. Solo hago lo que su difunto esposo quería. Salimos de la oficina, yo, Phelan, Cory y Lane. En la recepción, Phelan se balanceaba torpemente de un pie a otro. Mamá, comenzó, necesito hablarte de esa noche, de lo que pasó después. Claro, cariño. Le toqué la mano, cuando estés listo. Quizás mañana, parecía avergonzado, como un niño pequeño. ¿Puedo ir a tu casa? Claro. Intenté sonreír. Pero mis labios no me obedecieron. Estaré esperando. La casa de la calle Maple no se parecía en nada a la que recordaba. Era evidente que Everett había invertido mucho dinero en reformas, un techo nuevo, pintura fresca, un césped impecable. El coche de Phelan, un Ford destartalado, estaba aparcado junto a la acera. Vi la camioneta de Tabitha cerca, así que, después de todo, había decidido venir. Dudé en la puerta, armándome de valor. Phelan había llamado esa mañana y había dicho que quería vernos en casa de su padre, ahora su casa, según el testamento. Dijo que Tabitha estaría allí, que la había convencido de escuchar lo que yo tenía que decir. No estaba seguro de que saliera nada bueno de aquello, pero sabía que tenía que decir la verdad por fin. Phelan abrió la puerta, sin esperar a que tocara el timbre. Siempre había sido un chico sensible, e incluso ahora, a sus 38 años, conservaba esa cualidad, la capacidad de percibir cuando alguien necesitaba apoyo. Mamá, dijo con torpeza, abrazándome y haciéndose a un lado para dejarme entrar. Tabitha está en la sala y no está de muy buen humor. No esperaba que fuera fácil, dije, quitándome el impermeable ligero. El otoño en Riverside siempre era fresco, sobre todo por las noches. La sala se veía completamente diferente, muebles nuevos, paredes claras en lugar del verde oscuro que tanto le gustaba a Everett. En la repisa de la chimenea había fotografías enmarcadas. Phelan en su graduación, Tabitha con su vestido de novia, los nietos en una fiesta de Navidad. Sorprendentemente, vi una foto mía entre ellas, una vieja foto de Everett y yo de pie, junto al Impala, jóvenes y sonrientes. Eso fue antes de que nacieran los niños, antes del accidente, antes de que todo saliera mal. Tabitha estaba sentada en el sillón, junto a la ventana, erguida como una cuerda, con las manos cruzadas sobre el regazo. Ni siquiera giró la cabeza cuando entré. Cory estaba sentado en el sofá, jugueteando nerviosamente con el rosario que le había regalado la Navidad pasada. Lane estaba sentada en el suelo, apoyada en el sofá, con el pelo oscuro recogido en un moño despeinado en la nuca. Parecía tan joven y, sin embargo, tan adulta. Estoy aquí, dije, aunque era obvio. Gracias por aceptar verme. No estuve de acuerdo, respondió Tabitha bruscamente, sin mirarme. Phelan insistió. Dijo que necesitábamos escuchar tu versión de los hechos. No es tu versión. Teb, la corrigió Phelan con suavidad. La verdad, me indicó con un gesto que me sentara en la silla frente a Tabitha. Entre nosotros había una mesa baja con tazas. Alguien, probablemente Lane, había preparado té. No sé por dónde empezar, admití, alisándome la falda sobre las rodillas. Con la verdad, dijo Phelan, dejándose caer en el sofá junto a Cory. Toda la familia está aquí. Es hora de escuchar lo que realmente ocurrió hace 15 años. Respiré hondo. Durante años había guardado silencio. Durante años había permitido que Tabitha me culpara de todo lo que había salido mal en nuestra familia. Tal vez fue mi error acordar con Everett ocultar la verdad, proteger su autoridad ante los ojos de los niños. Pero no se puede cambiar el pasado.
Solo se puede intentar arreglar el presente, ¿sabes? Tu padre empezó a beber después del accidente. Empecé, aquel en el que alguien murió en el otro coche. Everett no tuvo la culpa. La carretera estaba resbaladiza. Los testigos confirmaron que hizo todo lo posible por evitar el choque. Pero no podía librarse de la culpa. Recordé ese día con tanta claridad, la llamada de la policía, el viaje al hospital, Everett con la cabeza vendada, con la mirada perdida, repitiendo la misma frase una y otra vez. Llevaba niños en el coche. Vieron morir a su padre. Al principio, bebía un poco los fines de semana, continué. Luego, cada vez más. Empezó a faltar al trabajo. Lo degradaron y lo transfirieron a rutas locales. El dinero se convirtió en un problema siempre. Lo mencionas por dinero, resopló Tevita con desprecio. Ese no era el punto. Papá sentía que no lo apoyabas. Lo apoyé lo mejor que pude, respondí con calma. Lo acompañé a terapia. Intenté que se uniera a un grupo de apoyo para personas con adicción al alcohol. Trabajé turnos extra en la tienda para pagar las cuentas. Intenté protegerte de sus episodios, Tevita puso los ojos en blanco. Siempre hablabas de ello como si papá estuviera enfermo. Solo estaba relajándose después del trabajo. No, Tev dijo Felen inesperadamente, con firmeza, no fue relajante. Papá bebió hasta quedar atontado. Rompió platos. Le gritó a mamá y a veces a nosotros. Él nunca me gritó. Defendió Tevita. Porque mamá se aseguró de que no lo vieras. Felen negó con la cabeza. Te mandó con tus amigos cuando vio a papá empezar una borrachera. ¿Recuerdas cuántas veces te quedabas en casa de Jane o de Beth? Había una razón para eso. Tevita no dijo nada. Pero vi que le temblaban los labios. En el fondo, debía de recordar las pijamadas inesperadas en casa de sus amigas, la inexplicable tensión en la casa. Los extraños moretones en mis brazos, que siempre justificaba como torpeza. El último año antes del divorcio fue el más duro, dije, mirando a Tevita y a Felen. Everett finalmente perdió su trabajo como conductor. Se quedaba en casa bebiendo. Yo tenía 2 trabajos, llegaba a casa agotada y allí titubeé, recordando las interminables discusiones, las botellas rotas, a Felen llorando. Escondido en su habitación. Lo recuerdo, dijo Felen en voz baja, siempre me veías antes de dormir. Incluso si llegabas a casa después de medianoche, te sentabas a mi lado y me tomabas de la mano. Asentí, sintiendo un nudo en la garganta. Esos momentos de tranquilidad con mi hijo fueron la única luz en la oscuridad de aquellos años. Y luego. Respiré profundamente, estuvo aquello. De anoche, Felen se tensó, apretando los puños. Recordaba más de lo que había dicho antes. Estaba seguro de ello. ¿Qué pasó?, preguntó Cory, hablando por primera vez desde que llegamos. ¿De verdad el abuelo atacó a papá? Miré a Felen, pidiéndole permiso en silencio para continuar. Él asintió, sin levantar la vista. Felen tenía 23 años en ese momento, comencé. Acababa de regresar de la universidad. Tras haberla abandonado después de su primer año. Everett estaba decepcionado. Tenía grandes esperanzas en su hijo. Quería que Felen recibiera la educación que él nunca tuvo. Papá tenía buenas intenciones, intervino Tevita. Siempre decía que la educación era la clave para una vida mejor. Sí, acepté. Pero expresó su decepción de forma inapropiada. Me llamó inútil, fracasado, dijo Felen de repente, con la voz hueca. Cada vez que se emborrachaba, decía que era una desgracia para la familia. Que ojalá solo hubiera tenido una hija. Tevita se estremeció como si la hubieran golpeado. No lo sabía. Claro que no. Para entonces, ya se había mudado, trabajaba en el departamento de contabilidad de un supermercado y salía con Neil. Esa noche. Continuó Felen cuando quedó claro que estaba listo para contar la historia él mismo. Llegué tarde a casa. Había estado en una entrevista de trabajo en una autoescuela, con la esperanza de convertirme en instructor. Papá ya estaba borracho. Me preguntó dónde había estado. Se lo conté. Se rió. Dijo que solo los perdedores van a las autoescuelas, que nunca llegaría a nada. Felen hizo una pausa, con la voz temblorosa. Le respondí que era mejor ser profesor de manejo que un borracho fracasado que maltrataba a su propia familia. Le enjadeó en silencio. Cory puso la mano sobre el hombro de su padre. Se puso furioso.
Felin miró al suelo, pero pude ver sus hombros temblar. Se abalanzó sobre mí desde el otro lado de la habitación, me derribó y empezó a estrangularme. Intenté apartarlo, pero era más fuerte y estaba furioso. Sus ojos. Nunca había visto tanto odio, oí el ruido, dije. Cuando Felin se quedó en silencio, incapaz de continuar, corrí a la habitación. Vi a Everett asfixiándolo, apretándolo contra la pared. Felin ya se estaba poniendo azul, jadeando. Grité e intenté apartar a Everett, pero no pareció oírme. Entonces agarré la lámpara de mesa y le di un golpe en la cabeza. ¿Le pegaste? Tevita me miró con los ojos muy abiertos. Sí. No aparté la mirada y lo volvería a hacer. Estaba matando a nuestro hijo, Tevita. No iba a quedarme ahí mirando. Se hizo el silencio, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. El mismo que había estado colgado allí durante mi matrimonio. Era extraño que Everett lo hubiera conservado. ¿Qué pasó después? Preguntó Lane en voz baja, mirándome a mí y luego a su tío. Everett perdió el conocimiento, dije. Felin apenas podía respirar. Quise llamar a la policía, a una ambulancia, pero le pedí que no lo hiciera. Concluyó Felin, no quería que arrestaran a papá. No quería que todo el pueblo se enterara. Felin y yo estuvimos de acuerdo, nada de policía, pero Everett tenía que recibir tratamiento para el alcoholismo, continué. Cuando recuperó la conciencia, le di un ultimátum, o iba a rehabilitación o solicitaba el divorcio y lo denunciaba por agredir a su hijo. Accedió a ir a rehabilitación. Dijo FILIN. Admitió que había ido demasiado lejos. Suplicó perdón. Lloró de rodillas. Nunca había visto a mi padre tan destrozado. Pero te divorciaste de todos modos, dijo Tevita. Y su voz ya no sonaba segura. Sí, asentí. Everett sí fue a tratamiento, pero nuestro matrimonio era insalvable. Habían pasado demasiadas cosas, demasiado dolor, miedo, desconfianza. Y luego decidiste ocultármelo todo. Tevita cruzó los brazos sobre el pecho. Pero su postura era más defensiva que agresiva. Fue idea de mi padre, dijo Felin. No quería que supieras lo monstruoso que era esa noche. Tenía miedo de perder tu amor. ¿Y tú? Tabitha se volvió hacia mí. ¿Por qué accediste a guardar silencio? Suspiré, sintiendo el peso de todos esos años que había llevado esa carga. Porque adorabas a tu padre, Tabitha. Siempre lo hiciste. Eras una adulta. Vivías tu propia vida. No le veías sentido a destruir la imagen que tenías de él. Y entonces, extendí las manos, ya era demasiado tarde. Estabas tan segura de que yo era la culpable de todo que cualquier cosa que dijera habría sonado a excusa. Me dejaste odiarte todos estos años, dijo Tevita con un tono de desconcierto en su voz. Eres mi hija. Tevita, dije simplemente, te quiero pase lo que pase. Y si te fuera más fácil culparme que ver la verdad sobre tu padre, podría aceptarlo. El abuelo cambió muchísimo después del tratamiento, comentó Corey. Nunca bebía cerca de nosotros. Siempre estaba sereno. Pero a veces, cuando hablaba de ti, abuela, había tanta añoranza en su voz. Nunca lo había entendido antes. ¿Realmente cambió? Coincidió Felin. Dejó de beber por completo. Abrió un negocio y se convirtió en mejor abuelo que padre. Pero ¿qué pasó esa noche? No pude olvidarlo. No pude perdonarlo de verdad, todavía no puedo creerlo, dijo Tevita negando con la cabeza. La carta, el testamento. Tus historias. Ese no es el papá que conocí. Lo conocía sobrio, dije con dulzura. Everett sobrio y Everett borracho eran dos personas distintas. ¿Por qué no me dijo nada? Los ojos de Tevita se llenaron de lágrimas. Todos estos años te he echado la culpa. Dije cosas terribles. Y él simplemente me dejó. Tenía miedo, dijo Felin, miedo de perder tu amor. Era más fácil dejar que culparas a tu madre que admitir sus propios errores. Se hizo el silencio. Cada uno de nosotros estaba absorto en sus pensamientos. Afuera empezaba a oscurecer. El crepúsculo otoñal caía temprano. Alguien, creo que era Lane, se levantó y encendió la lámpara. Una luz tenue se extendió por la habitación, creando una atmósfera casi acogedora que contrastaba extrañamente con la intensidad de nuestra conversación. Mamá, dijo Tevita por fin. Con una voz insegura, algo impropio de mi hija, siempre decidida, no sé qué decir. Todos estos años estuve tan segura, creías lo que querías creer, dije. Sin poder ocultar la amargura en mi voz.
Te era más fácil pensar que tu madre era una mujer fría y egoísta que abandonó a su amado esposo que admitir que tu amado padre era un alcohólico que casi mata a tu hermano. Es que, Tabitha titubeó, no puedo aceptar todo esto de una vez. No puedo borrar todo lo que he creído durante 15 años. Nadie te pide que lo hagas ahora mismo, dijo Felen. Pero quizá por fin puedas ver a tu madre con otros ojos. Quizá puedas dejar de culparla de todo. Tabitha no respondió, simplemente se giró hacia la ventana. De perfil, iluminada por la tenue luz de la lámpara, vi de repente a la niña que solía subirse a mi regazo con un libro. Pedirme que le trenzara el pelo y preguntarme cuando volvía papá de sus viajes. Quiero que te vayas, dijo Tabitha. De repente, sin darse la vuelta, basta. Necesito estar sola, Tabitha. Por favor. Le temblaba la voz, necesito pensar en todo. Nos miramos, Felen, Cory, Lane y yo. Nadie quería dejar a Tabitha sola en ese estado. Pero no tenía sentido presionarla ahora, de acuerdo, dije, levantándome primero de la silla, nos vamos. Pero Tabitha, si quieres hablar conmigo cuando quieras, con gusto te escucharé. Mi puerta siempre está abierta para ti. Ella no respondió y continuó mirando por la ventana. Como si pudiera encontrar respuestas a las preguntas que atormentaban su alma en la oscuridad creciente, salimos de la casa de Everett, ahora de Felen, al fresco atardecer. El cielo estaba repleto de estrellas, algo inusual en nuestro pequeño pueblo, con sus farolas y letreros de neón. Te llevaré a casa, mamá, dijo Felen, abriendo la puerta de su Ford. Lane y yo vamos al taller del abuelo, añadió Cory. Quiero enseñarle el Impala. Sonreí al mirar a mis nietos. Parecían tan mayores, tan sabios para su edad. Gracias, dije, por escuchar. Por creer, siempre supimos que no podías ser como mamá te describió, dijo Lane con seriedad. Siempre fuiste amable con nosotros, incluso cuando mamá no nos dejaba verte. Y siempre rompíamos la regla, sonrió Cory. Y en esa sonrisa, vi un atisbo del joven Everett del que me había enamorado hacía tanto tiempo. Cuando Felen salió de la entrada, me volví para mirar la casa. La silueta de Tabitha aún se veía en la ventana de la sala, inmóvil como una estatua. Mi hija orgullosa y testaruda, que siempre había estado convencida de saber toda la verdad sobre su familia. ¿Crees que podrá aceptarlo?, preguntó Felen, captando mi mirada. No lo sé, respondí con sinceridad. Tabitha siempre ha visto el mundo en blanco y negro. Le costará admitir que se ha equivocado todos estos años. ¿Y si no puede?, preguntó en voz baja. ¿Y si sigue culpándote? Suspiré, sintiendo la fatiga de un largo día, de muchos años. Entonces lo aceptaré, dije, tal como lo he aceptado durante los últimos 15 años. Es mi hija, Felen. No dejaré de amarla, aunque nunca cambie de opinión sobre mí. Felen asintió con la mirada fija en la carretera. Condujimos en silencio por las tranquilas calles de Riverside, pasando junto a casas, tiendas y parques familiares, lugares donde había pasado toda mi vida. El pueblo que me conoció como la señora Wyndham, y luego como la ex señora Wyndham, la mujer que dejó a su marido alcohólico, me preguntaba si algo cambiaría ahora que la verdad por fin saliera a la luz. Nuestros secretos familiares seguirían siendo solo eso. ¿Conocidos solo por nosotros? Cuando llegamos a mi casita en las afueras del pueblo, de repente recordé el paquete que Felen me había dado en el cementerio. En medio del alboroto, lo había olvidado por completo. Felen, dije. Ese paquete de tu padre. ¿Sabes qué? Contiene, negó con la cabeza. No, papá solo me pidió que te lo diera si le pasaba algo. Dijo que lo entendería, hasta sentí. Pensando en el pequeño paquete en mi bolso. Otro secreto. Otro mensaje de un hombre que había formado parte de mi vida durante tanto tiempo y de una manera tan compleja. Mamá. Felen se volvió hacia mí al detenernos frente a mi casa. Quiero que sepas que siempre he recordado esa noche. No todos los detalles, pero sí suficientes. Sabía que me salvaste la vida, y lamento no haber tenido la fuerza para decirle la verdad a Tabitha antes. Quizás si hubiera. No te culpes, le toqué la mano, tú también fuiste víctima en esa situación. Y tenías todo el derecho a defenderte lo mejor que pudiste. Él asintió, pero noté que la culpa aún lo agobiaba.
Mi hijo siempre se exigía demasiado. Gracias por traerme, dije, abriendo la puerta, y gracias por hoy, por decidirte finalmente a decir la verdad, es lo mínimo que podía hacer, respondió. Después de todo lo que has hecho por nosotros, salí del coche, me despedí con la mano y me dirigí a la casa. Detrás de mí oí alejarse el Ford de Felen. Abrí la puerta y entré en las habitaciones silenciosas y oscuras. Mi hogar. Mi refugio durante todos estos años. Encendí la luz de la sala y saqué de mi bolso el pequeño paquete que Felen me había dado. Lentamente desenvolví el papel marrón. Dentro había una cajita de terciopelo y un sobre. Abrí la caja primero. Sobre un cojín de terciopelo estaba el anillo que Everett me había regalado el día de nuestra boda. Un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante. Se lo devolví el día del divorcio. Y ahora era. Otra vez, con manos temblorosas, abrí el sobre y saqué un papel doblado. Era la letra de Everett, la misma inclinación y los mismos ángulos agudos de las letras. Mel, si estás leyendo esto, significa que me he ido. Los médicos dicen que mi corazón podría pararse en cualquier momento. Es curioso cómo la vida pone las cosas en su lugar. Casi mato a nuestro hijo en un estado de ebriedad y ahora me muero de un infarto. Justicia poética, ¿no crees? Te devuelvo este anillo, no porque espere perdón ni reconciliación. Es demasiado tarde para eso y ambos lo sabemos. Te lo devuelvo porque siempre te perteneció. A la única mujer que he amado, a pesar de todo. El dolor que te causé. Para cuando leas esta carta, ya sabrás la verdad sobre nuestro divorcio. Me aseguré de ello en mi testamento. Espero que esto ayude a Tevita a verte finalmente como eres. Lo siento, Mel, no por esa noche. Sé que es imposible perdonarlo. Lo siento por todos los años de silencio que siguieron, por dejarte llevar esa carga sola. La cobardía es mi mayor pecado y me la llevaré a la tumba. Larga vida, Mel. Vive feliz. Te lo mereces más que nadie, Everett. 3 meses no es mucho tiempo en mi vida. Pero a veces basta para cambiarlo todo. El invierno en Riverside era nevoso. La ciudad, cubierta de un manto blanco, ocultaba el gris desagradable del otoño. Siempre me ha encantado el invierno, da la ilusión de un nuevo comienzo. De empezar de cero, la herencia de Everett cambió mi vida más de lo que esperaba. No fue tanto el dinero. Aunque $100,000 y un taller mecánico sí mejoraron considerablemente mi situación financiera. Fue la verdad la que finalmente salió a la luz, como si una pesada carga que había cargado durante 15 años hubiera desaparecido de repente. Decidí no vender el taller mecánico como Everett había sugerido. En su lugar, contraté a Dexter Holt, ex asistente de Everett. Como gerente, había trabajado con mi ex esposo desde que abrió el taller y conocía el negocio como la palma de su mano. Llegamos a un acuerdo, Dexter dirigiría el negocio, recibiría un buen salario y un porcentaje de las ganancias. Y yo seguiría siendo la dueña. Nos funcionó a ambos, gasté parte de mi herencia en ayudar a Felen y a mis nietos. Felen siempre había soñado con volver a la universidad y obtener un título en educación. Había descubierto que le encantaba trabajar con niños mientras conducía un autobús escolar. Ahora tenía la oportunidad. Ayudé a pagar la matrícula universitaria de Corey. Estudiaba ingeniería y tenía un gran futuro. Lane seguía estudiando, pero abrí una cuenta de ahorros para su futura educación. Durante todo este tiempo, Tevita se mantuvo reservada. Después de aquella noche en casa de Everett, cuando le dijimos la verdad, pareció cerrarse en banda. Felen dijo que se tomó una licencia del trabajo y pasó la mayor parte del tiempo en casa. Se negó a hablar de la carta de Everett ni de su testamento. Siguió interactuando con los niños, pero se volvió más callada, más pensativa. Corey dijo que a veces la encontraba mirando álbumes familiares, estudiando fotografías antiguas, durante horas como si intentara encontrar respuestas a sus preguntas. No la presioné. Sabía que Tevita necesitaba tiempo para procesar todo lo aprendido, para aceptar una nueva realidad en la que su amado padre no era un héroe perfecto, ni su madre rechazada una villana. No fue fácil para ella, quizás más difícil que para cualquiera de nosotros. Felen había cambiado durante esos meses, como si se hubiera quitado un peso de encima, se volvió más abierto.
Empezó a sonreír y asistía a reuniones de grupos de apoyo para hijos adultos de alcohólicos. Empezó a salir con una bibliotecaria de la biblioteca municipal, una mujer tranquila llamada Audrey que tenía la misma dulzura que él. Por primera vez en mucho tiempo. Vi a mi hijo verdaderamente feliz. Cory y Lane se convirtieron en visitantes frecuentes de mi casa. Venían después de la escuela o los fines de semana, ayudaban con el jardín y conversaban sobre sus vidas. Lane encontró en mí una oyente agradecida. La ayudaba con sus proyectos de historia, que le apasionaban. A Cory le encantaba manipular las herramientas antiguas que había heredado de su abuelo. Las restauraba poco a poco, estudiaba la historia de cada una y a veces compartía sus hallazgos en el Museo de Historia local esa noche de mediados de febrero. Fui a casa de Felen para una cena familiar. Había terminado de renovar la cocina de la casa que heredó de su padre y quería celebrar con su familia. No sabía que Tabitha estaría allí. Quizás Felen no me lo dijo deliberadamente por miedo a que declinara la invitación. Cuando entré en la sala con un pastel en las manos de manzana y canela. El postre favorito de Felen desde la infancia, la primera persona que vi fue a Tabitha. Estaba sentada en un sillón, junto a la chimenea con una taza de té en las manos, más pálida y delgada de lo que la recordaba. Levantó la vista cuando entré y me quedé paralizado. Sin saber qué esperar, hola, mamá dijo en voz baja, sin su hostilidad habitual en la voz, pero tampoco sin mucha calidez. Hola, Tabitha, dije, acercándome a la mesa de la cocina y dejando el pastel. No sabía que estarías aquí, Felen insistió. Le sonrió débilmente a mi hijo, que se asomaba desde la cocina con expresión preocupada. Dijo que era hora de que todos nos reuniéramos en familia. Asentí, sin saber qué decir. Después de tantos años de acusaciones mutuas y amargura, se sentía extraño estar sentados en la misma habitación, intercambiando palabras amables como si nada hubiera pasado. Audrey, la nueva novia de Felen, salió de la cocina con platos en las manos. La cena está casi lista, anunció con una suave sonrisa. Felen hizo la hazaña con la receta de su abuela. Miré a mi hijo sorprendido. ¿Recuerdas la receta de mamá? Me lo escribiste cuando me mudé con papá, dijo Felen con un poco de vergüenza. Siempre lo conservé. Ese pequeño gesto. Ese recordatorio de que, incluso en los momentos más difíciles, el vínculo entre nosotros no se había roto del todo, me conmovió. Ayudé a Audrey a poner la mesa. Al poco tiempo, Cory y Lane se unieron a nosotros. Habiendo llegado juntos, se habían hecho amigos en los últimos meses, a pesar de la diferencia de edad, y solían pasar tiempo juntos. Cuando nos sentamos a la mesa, hubo una pausa incómoda. Normalmente, Tabitha dominaba las cenas familiares, ruidosa, segura de sí misma, siempre sabiendo de qué hablar. Ahora, miraba fijamente su plato en silencio. Como si no estuviera segura de su papel en esta nueva dinámica familiar. Quizás deberíamos brindar, sugirió Felen, sirviendo vino en copas, sidra sin alcohol para mí. Pues conocía mi actitud hacia el alcohol. Por un nuevo comienzo, alzamos nuestras copas y dijimos en voz baja, por un nuevo comienzo. Pero la tensión persistía. Tabitha apenas probó su vino y permaneció en silencio. ¿Cómo va la escuela, Cory?, pregunté, tratando de aligerar el ambiente. Mi nieto empezó a hablar con entusiasmo de su último proyecto universitario y del profesor que le había ofrecido unas prácticas de verano en una empresa de ingeniería. Lane bromeaba con su hermano, diciendo que se estaba volviendo un auténtico friki. Felen y Audrey intercambiaron miradas cálidas desde el otro lado de la mesa. Solo Tabitha permaneció al margen de la conversación, como si estuviera físicamente presente, pero mentalmente en un lugar lejano. Después de cenar, mientras Felen y Audrey recogían la mesa, y Cory y Lane se habían ido a la sala a jugar a un juego de mesa, me encontré a solas con Tabitha en el pequeño porche acristalado. Ella estaba de pie junto a la ventana, contemplando el jardín nevado, iluminado por la luz de la luna. Es precioso, ¿verdad?, dije, acercándome a ella. Siempre me han encantado las tardes de invierno. A papá también le encantaban, respondió Tabitha en voz baja. ¿Recuerdas cómo limpiaba los senderos del jardín después de que nevaba? Siempre lo hacía, él mismo. Nunca le pedía al vecino que lo hicieran los demás. Lo recuerdo, sonreí, decía que era la mejor manera de pensar.
Salía temprano por la mañana, cuando todos dormían. Nos quedamos allí en silencio, mirando el jardín, manteniendo nuestra distancia. No tanto física como emocional. Revisé los documentos, dijo Tevita de repente, consulté con otro. Abogado, todo es auténtico, el testamento, la carta. Hizo una pausa. Y el historial médico de la clínica, donde papá recibió tratamiento por alcoholismo. Asentí, sin sorprenderme. Tevita siempre había sido meticulosa, siempre comprobando los hechos antes de sacar conclusiones precipitadas. Yo había sido igual a su edad. Antes de que, años de matrimonio con Everett, me enseñaran a tomar las cosas al pie de la letra solo para sobrevivir. ¿Estás enfadada con él? Pregunté con cautela. Por ocultarte la verdad, Tevita se encogió de hombros, sin mirarme. No sé, a veces contra ti por callarte, a veces contra mí misma. Por ser tan ciega que no pude ver lo obvio. ¿Viste lo que querías ver? Dije. Con dulzura, todos lo vemos. Pero aguantaste mi odio, mis acusaciones durante 15 años, dijo con amargura. Pero la amargura iba dirigida a ella misma, no a mí. ¿Cómo pudiste? Eres mi hija, Tevita, respondí simplemente, y sabía cuánto querías a tu padre. A veces. Amar significa dejar que alguien viva con sus ilusiones si esas ilusiones lo hacen feliz. ¿Y si esas ilusiones lastiman a alguien inocente? Finalmente se giró hacia mí. Y vi lágrimas en sus ojos. ¿Eso sigue siendo amor? No supe qué responder. La pregunta era más complicada de lo que parecía a primera vista. Quizás me equivoqué, admití tras una pausa, quizás. Everett y yo deberíamos haberte dicho la verdad de inmediato. Pero hicimos lo que creímos correcto en ese momento, igual que tú. Tevita negó con la cabeza, con la decepción reflejada en sus ojos. Siempre eres tan racional, tan tranquilo. Incluso ahora, es como si nada hubiera pasado, como si 15 años de odio pudieran borrarse fácilmente. No se borran, Tevita, dije. Sintiendo la amargura subirme a la garganta, recuerdo cada vez que me diste la espalda en la calle, cada vez que me prohibiste ver a mis nietos, cada acusación. Pero, ¿qué sentido tiene aferrarme a ese dolor? ¿Qué sentido tiene exigir una disculpa o un castigo? No me devolverá los años perdidos. Entonces, ¿simplemente me estás perdonando? Su voz sonaba incrédula, como si la idea misma del perdón le fuera incomprensible. No sé si te estoy perdonando, respondí con sinceridad, pero sé que no quiero pasar el resto de mi vida aferrada al rencor. Quiero disfrutar de lo que tengo ahora. A Felen, que por fin es feliz, a mis nietos que han vuelto a mi vida. Y a ti, si me dejas volver a formar parte de tu vida. Tevita se dio la vuelta y volvió a mirar por la ventana. Me arruinaste el recuerdo de mi padre, dijo en voz baja, pero con repentina amargura. Ahora, cada vez que piense en él, recordaré que era un monstruo. No era un monstruo, Tevita negué con la cabeza, era un hombre complejo con profundos problemas. Un hombre que cometió un terrible error. Pero encontró la fuerza para cambiar. ¿No le da eso aún más significado a su historia? Siempre. ¿Encuentras excusas? La voz de Tevita volvió a adquirir un tono hostil. Siempre lo explicas todo, pero no se trata de explicaciones, mamá. Se trata de que tú y papá me arrebataron mi familia normal. Me privaron de la verdad. Me permitieron vivir una mentira todos estos años y ahora esperan que simplemente lo acepte, que siga como si nada hubiera pasado. Suspiré, sintiéndome cansada. No físicamente, sino con ese profundo agotamiento emocional, que se acumula con los años. No espero nada, Tevita. Solo espero que, con el tiempo encuentres, si no perdón, al menos comprensión. Que puedas aceptar el pasado y seguir adelante. ¿Y si no puedo? Me miró fijamente a los ojos, desafiante. ¿Y si nunca puedo perdonarte a ti ni a papá por esta mentira? Entonces esa será tu decisión. La miré a los ojos con calma. Y la aceptaré como he aceptado todas tus decisiones, incluso las que me hirieron, porque el amor, Tevita, el amor verdadero, no pone condiciones. Se dio la vuelta y vi que sus hombros se tensaban. Como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente, pero conocí a mi hija. Sabía que, detrás de esa tensión, no había ira, sino una lucha consigo misma, con sus profundas convicciones, con su orgullo. Tengo que irme, dijo finalmente. Dile a Felen que la cena estuvo maravillosa. Sin esperar mi respuesta, salió del porche. La oí despedirse de su hermano y su novia, abrazar a sus hijos y cerrar la puerta de golpe. Al poco rato,
Oí el ruido de un coche alejándose. Me quedé junto a la ventana, observando la luz de la luna danzar sobre la nieve. Mis sentimientos eran contradictorios, amargura porque Tevitha aún no superaba su resentimiento. Alivio porque al menos habíamos hablado y una alegría silenciosa porque la cena familiar se había celebrado a pesar de la tensión. Felen se acercó y se paró a mi lado. ¿Se ha ido?, preguntó. Aunque la respuesta era obvia. Sil sonreí débilmente. Dijo que la cena estuvo maravillosa. ¿Estás bien? Su voz sonaba preocupada. Estaré bien, le di una palmadita en el brazo. Dale tiempo, Felen. Tevitha siempre ha sido testaruda, igual que yo a su edad. Tiene que aceptarlo sola. Nadie puede hacerlo por ella. ¿Y si nunca lo hace? Su voz hizo eco de la pregunta de Tevitha, pero con un tono completamente diferente, no desafiante, sino preocupado. Entonces lo aceptaremos, dije encogiéndome de hombros. A veces la verdad no lleva a la reconciliación. A veces es simplemente la verdad, y tenemos que aprender a vivir con ella, por muy amarga que sea. Media hora después, me fui también, dejando a Felen y Audrey solas, prometiendo pasarme el fin de semana. De camino a casa, pensé en mi conversación con Tevitha, en sus palabras, en el dolor que aún la atormentaba, el dolor de las ilusiones destrozadas, de la confianza traicionada, de las mentiras, aunque esas mentiras estuvieran destinadas a protegerla. Quizás ese fue nuestro mayor error con Everett, la decisión de ocultar la verdad, de permitir que nuestros hijos crearan su propia versión de los hechos. Quizás y hubiéramos sido honestos desde el principio, si les hubiéramos permitido ver la complejidad de la situación, todo el dolor y todo el amor que aún existía incluso en medio de ese dolor. Quizás Tevitha no habría construido su identidad sobre el odio a su madre y la adoración ciega a su padre. Pero el pasado no se puede cambiar, solo se pueden aceptar las consecuencias de las propias decisiones y seguir adelante. En casa. Preparé té y me senté en mi sillón favorito junto a la ventana. En la mesa de al lado había una fotografía que Cory había encontrado hacía poco en unos álbumes viejos y me había regalado una foto de toda nuestra familia en un picnic junto al lago. Everett sostenía a la pequeña Tevitha en brazos. Yo estaba de pie junto a Felen. Y todos sonreíamos. Eso fue antes del accidente, antes del alcohol, antes de que todo saliera mal. Nos veíamos tan felices, tan llenos de esperanza. Miré la foto y pensé en cómo la vida rara vez transcurre según lo planeado. Cómo a veces las mejores intenciones conducen a las consecuencias más dolorosas, que el amor es algo complicado y enredado, y nunca es tan simple y directo como lo es en las novelas o las películas. Pero también pensé en Felen, que finalmente había encontrado la paz consigo mismo y con su pasado. En Cory y Lane, que volvían a ser parte de mi vida. Incluso en Tevitha, que era tan terca, tan parecida a mí, que a veces dolía verla. Quizás algún día ella también encuentre la reconciliación. O quizás no. Pero ese es su camino, su decisión. Y mi decisión es aceptar lo que es. Encontrar alegría en las relaciones que pueden sanar y dejar ir las que puedan quedar rotas para siempre. Esto no es derrota ni rendición. Es simplemente aceptar la realidad en toda su complejidad. Al fin y al cabo, ¿no es eso lo que me ha enseñado la vida? Que no todas las heridas sanan, que no todas las historias tienen un final feliz. Que a veces lo mejor es seguir adelante con el corazón abierto y la sabiduría que solo llega con la edad. Y la pérdida. Dejé mi taza, me acerqué a la cama y saqué una cajita de terciopelo de debajo de la almohada. La abrí y miré el anillo que Everett me había devuelto antes de morir, un sencillo anillo de oro con un pequeño diamante, símbolo de promesas, algunas cumplidas. Otras rotas. Cerré la caja y la volví a poner debajo de mi almohada. No como un talismán, no como un tesoro, sino simplemente como una parte de mi historia que ya no tenía miedo de reconocer. Afuera, la nieve caía, cubriendo el mundo con un manto blanco, dando la ilusión de un nuevo comienzo. Sabía que en primavera, la nieve se derretiría, revelando toda la suciedad y las imperfecciones del mundo. Pero también sabía que, detrás de esa suciedad, surgiría nueva vida, nuevo crecimiento, nuevas oportunidades. Así es la vida, un ciclo de pérdidas y ganancias, dolor y sanación. Finales y nuevos comienzos. Y en este ciclo, a pesar de todas las dificultades, todas las decepciones, todas las esperanzas incumplidas, hay belleza, la belleza de la aceptación, la sabiduría y la paz.
Apagué la luz y me fui a la cama. Mañana sería un nuevo día, un día que pasaría sin aferrarme a rencores del pasado, sin exigir una reconciliación imposible, sino simplemente viviendo el momento, apreciando lo que tengo y dejando ir lo que he perdido irremediablemente. Me di cuenta de que, en Storyside, la verdadera libertad